buenas noches. El día de hoy, continuando con nuestro programa Estrategia Tributaria, vamos a analizar la sentencia emitida en casación por la Corte Suprema de la República relacionada con el delito tributario. Pero relacionado con delito tributario respecto de la regularización o la oportunidad de la regularización tributaria a fin de no llegar a ser denunciado por delito tributario. Es decir, lo que se va a analizar acá es la temporalidad, el momento en el que el contribuyente debe de regularizar su situación tributaria con el propósito de poder evitar o limitar que la administración tributaria comunique indicios de defraudación tributaria o, en su caso, el Ministerio Público no inicie investigaciones y termine denunciando al contribuyente ante el Poder Judicial. Me complace comentar además este caso en particular porque lo conozco muy de cerca. Pude ser parte de la asesoría en el procedimiento de fiscalización y también participé en la etapa del proceso penal. Y hemos escogido el caso debido a que muchos contribuyentes, contadores, gerentes, administradores podrían verse afectados como consecuencia de no conocer los criterios que establece la Corte Suprema de la República o, en su caso, no saber el momento de la oportunidad en que uno deba de regularizar y evitar el delito tributario. A fin de entrar en contexto y poder explicar el criterio expuesto por la Corte Suprema de la República, vamos a hacer ciertas precisiones previas y luego entramos de lleno al criterio que ha establecido la Corte Suprema. Entonces, en principio, debemos diferenciar el delito tributario respecto de la contravención o de la infracción tributaria. Delito e infracción, si bien es cierto, ambos tienen una base única, que es el poder punitivo del Estado. Sin embargo, cuando estamos frente al delito tributario, se ha cometido un acto contrario a ley, pero de por medio existe el dolo, la voluntad de dañar, de afectar el bien jurídico protegido, que en el caso tributario es la recaudación de impuestos, la recaudación tributaria. Mientras que en la infracción o la contravención, si bien es cierto, también existe una afectación, una violación frontal a la norma tributaria, sin embargo, esta solamente se castiga con sanciones que no implican la pena privativa de libertad. De tal suerte que hay que ser claros en señalar que el delito tributario no se presenta en la generalidad de casos cuando se realiza una fiscalización tributaria o cuando el contribuyente incumple con alguna obligación tributaria. A veces podemos confundir. El solo hecho de no pagar el tributo no implica que se está cometiendo delito tributario. El hecho de omitir ingresos en la declaración jurada como consecuencia de un error, como consecuencia de error en la interpretación, un error material o un error en interpretación, no puede conllevar en automático a entender que estamos frente a un delito tributario, porque la Ley Penal Tributaria, el Decreto Legislativo 813 y sus modificatorias han señalado cuál es el camino respecto de cuándo estamos ante delito tributario y, consecuentemente, corresponde aplicar la pena privativa de la libertad, la pena máxima en nuestro país. En ese orden de ideas,
esta norma, el Decreto Legislativo 813, en su artículo 1 establece cuál es el tipo base en el delito tributario, señalando que comete delito tributario aquel sujeto o el que en provecho propio o de un tercero, o sea, beneficiándose personalmente o beneficiando a alguien, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Ojo, para que se configure el delito tributario debe existir fraude, debe existir engaño, debe haberse realizado de forma orquestada, con ese propósito de obtener el beneficio, y que consiste en dejar de pagar tributos o tener algún beneficio tributario. Entonces, no, por eso decía, no en todos los casos, no el solo hecho de el error en la declaración jurada, el error en la interpretación tributaria, me puede conllevar en automático a la configuración del ilícito tributario. Se requiere para ello, en principio, que se demuestre, que el fiscal demuestre que el sujeto ha actuado de manera fraudulenta, ha pretendido engañar al fisco y ha lesionado el bien jurídico protegido, que es la recaudación de impuestos. De no existir estos elementos, no estamos frente a delito tributario. Sin duda, estamos frente a él en aquellos casos en los que el contribuyente, utilizando documentación falsa, contratos falsos, simulados, pretende engañar al fisco o utiliza comprobantes de pago con numeración doble. Estamos ahí frente a supuestos de presunto fraude, de pretender engañar al Estado para beneficiarse dejando de pagar el tributo y afectando al Estado, que deja de percibir los tributos. Tan es así que en un programa anterior hemos comentado un informe de la SUNAT en el que concluye que el solo hecho de determinar incremento patrimonial a un contribuyente, incremento patrimonial no justificado, no implica en automático que éste haya cometido un delito tributario, porque para que ello ocurra tiene que haberse presentado los elementos que configuran el tipo penal, que, como bien estamos señalando, están contenidos en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. Entonces, es la misma SUNAT, es la misma Administración Tributaria quien ha establecido claramente que no es posible denunciar por defraudación tributaria en tanto que no se haya acreditado que el contribuyente ha actuado de manera fraudulenta, pretendiendo engañar al Estado, haciendo uso de artificio, engaño, astucia o ardid. Pues bien, esto es importante entender, pero no solamente es importante que lo entendamos nosotros como contribuyentes, es importante principalmente que lo entiendan los funcionarios de la Administración Tributaria, de la SUNAT, que no en todo caso, en todos los casos estamos frente al delito tributario. Lo digo y a modo de sugerencia, no saben el daño que le causan a las personas el tener que soportar largos procesos penales cuando a nivel administrativo la SUNAT y sus funcionarios públicos no tienen medio de prueba del delito. Y me refiero al caso concreto de operaciones no reales. En operaciones no reales, la Administración Tributaria, ¿qué es lo que hace? Conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria traslada la carga probatoria al contribuyente. El contribuyente es quien debe de probar o acreditar que la operación es real.
Por lo tanto, la Administración Tributaria se exime de realizar cualquier tipo de actuación probatoria, aun cuando se encuentra obligada a hacerlo por el principio de impulso de oficio, de verdad material, entre otros, y recae sobre el contribuyente la obligación de la probanza de la operación, de la fehaciencia de la operación. Pues bien, bajo esa misma lógica, muchos contribuyentes son denunciados sin haber incorporado en el informe de presunción de delito tributario que prepara el auditor de SUNAT, sin haber documentado que existe el elemento del tipo engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Es más, se traslada la carga probatoria y en muchos casos de fiscalizaciones por operaciones no reales, la operación es verdadera, es verosímil, es real. El problema es que el contribuyente no tiene todos los medios de prueba para así acreditarlo y sin embargo podría estar expuestos a una comunicación de indicios de defraudación tributaria ante el Ministerio Público. Entonces, la recomendación o la sugerencia va en ese sentido, en el sentido que la Administración Tributaria debería afinar los informes de presunción de delito que hace llegar al Ministerio Público. Ahora bien, una vez que el Ministerio Público toma conocimiento de la noticia criminal hecha por la SUNAT, en la mayoría de los casos inicia investigaciones sin haber valorado y validado si es que en el informe de presunción de delito existen las pruebas que acreditan la comisión del delito y sobre todo el fraude. Y muchas veces los fundamentos que incluye el auditor en su informe de presunción de delito son trasladados tal cual a la acusación que hace el fiscal ante el Poder Judicial. Y se expone a los contribuyentes a tener que soportar largos procesos judiciales para que al final, en muchos casos, como en el caso que estamos comentando el día de hoy, el Poder Judicial establezca que el contribuyente nunca debió ser denunciado por delito tributario. Y en algunos casos establezca que el contribuyente no ha cometido el ilícito tributario. Eso en principio. Ahora, ¿cuáles son las formas más comunes de la cantidad de casos que la Administración Tributaria denuncia? Las modalidades que usa, según el artículo 2 de la Ley Penal Tributaria, inciso A, están vinculadas con el ocultamiento total o parcial de ingresos o rentas, con el propósito de anular o reducir el pago del tributo. Estamos frente al caso donde el contribuyente, de forma fraudulenta, le oculta al Estado ingresos obtenidos o rentas obtenidas. Entonces, en aquellos casos en los que se determina el ocultamiento total o parcial de ingresos o rentas y ha habido una afectación al bien jurídico protegido, se ha dejado de pagar el tributo, entonces, si la Administración Tributaria y el Ministerio Público acopian elementos de prueba que esto se ha realizado de manera fraudulenta, estamos frente a un potencial, a la potencial condena por defraudación tributaria. La otra forma común está contenida en el artículo 4 de la Ley Penal Tributaria y tiene que ver con la obtención de exoneraciones o inafectaciones, reintegros tributarios, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios u otros incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. Yo he resaltado en rojo lo más común: se obtenga crédito fiscal simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. Y me estoy refiriendo justamente al caso de las operaciones no reales en las que el contribuyente
haya simulado una compra cuando en realidad la compra no se ha realizado. En ese caso, también estamos expuestos a una denuncia de defraudación tributaria y potencial condena por haber cometido este ilícito, en tanto que se compruebe y se acredite el fraude, se acredite la simulación. Pero si en el expediente armado del informe de presunción de delito y en la carpeta fiscal no obran elementos que acrediten que se trata de una operación simulada o no real, realizada de manera fraudulenta, entonces no hay delito tributario. No hay delito tributario. En el caso, materia de la presente casación, nos encontramos frente a este segundo supuesto, ¿no? En este caso en particular, la administración tributaria, cuando inicia el procedimiento de fiscalización, determina la existencia de operaciones no reales, bajo la misma lógica que lo realiza en todos los casos, trasladando la carga probatoria hacia el contribuyente. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, se tiene que evaluar la oportunidad de la regularización. La oportunidad de la regularización. ¿Por qué razón? Por la siguiente, vean. Yo he señalado que en el caso de operaciones no reales estamos frente a dos situaciones. Una en donde en efecto la operación es simulada, se ha comprado la factura y se está usando un crédito fiscal inexistente y obviamente eso hace ver que existe astucia, existe engaño, se quiere engañar al fisco, haciéndole creer que se ha hecho una compra cuando en realidad no se ha hecho. Entonces, en esos casos, cabe o calza dentro del tipo penal de defraudación tributaria. Y en segundo momento estamos frente a aquellos supuestos en los que la operación es real, pero por falta de medios de prueba, por falta de documentación sustentatoria, la administración tributaria califica esto como operación no real y el tribunal fiscal lo confirma. Entonces, son dos situaciones distintas, ¿no? Aquella en donde existe simulación y hay pruebas de la simulación y aquella donde hay operación efectivamente realizada y no existe simulación. ¿De quién es la labor de probar que estamos frente a un crédito simulado? Del Ministerio Público. Y sin duda, la administración tributaria, cuando realiza la comunicación de indicio de defraudación tributaria, tiene que acopiar los medios de prueba, ¿no? de esta simulación, del fraude, y no solamente adjuntar en su informe de presunción de delito los requerimientos en donde se le ha dado la oportunidad al contribuyente de presentar el descargo y no lo hizo. Bien, ahora vamos a comentar cómo es que en términos prácticos se produce esta comunicación de indicios de delito tributario ante el Ministerio Público. Todo parte del procedimiento de fiscalización. La SUNAT inicia un procedimiento de fiscalización y en el procedimiento de fiscalización determina deuda tributaria. Paralelamente o concluida la fiscalización, el auditor elabora un informe de presunción de delito. Es un expediente aparte, ¿no? Y en donde se acopian todos los instrumentales probatorios que van a acreditar el presunto delito tributario. Y luego de ello ya se hace la comunicación al Ministerio Público
de la existencia de indicio de delito tributario o de presunción de delito tributario. Ese es el íter que sigue la administración tributaria en los casos en donde se denuncia por delito tributario a un contribuyente. El fiscal toma el informe de presunción y sobre esa base de considerarlo inicia la investigación fiscal. Ahora bien, ¿cuándo debe de producirse la regularización? ¿Cómo debe de producirse la regularización? Y nos vamos a esta presentación. Y la regularización tributaria puede darse en 3 momentos. Vamos a explicar este gráfico. Si se ubica en el número 1, dice regularización de la deuda tributaria y es un primer momento en donde el contribuyente puede regularizar su situación tributaria antes del inicio de cualquier fiscalización tributaria. Antes, ¿no? Contribuyente dejó de pagar el tributo y es consciente de que lo ha hecho a través de formas fraudulentas. Por tanto, si quiere regularizar, puede hacerlo antes que la SUNAT le notifique el inicio de cualquier procedimiento de fiscalización. Esa es una primera postura a tomar en cuenta. Si esto ocurre así, sin duda, el contribuyente no se encuentra expuesto, porque de una interpretación literal del artículo 189 del Código Tributario, no procede el inicio de la acción penal, no procede. No se puede iniciar las investigaciones en sede penal si es que el contribuyente ha regularizado antes del inicio de cualquier procedimiento de fiscalización. En un segundo momento, y acá hemos enumerado los pasos que se dan en un procedimiento de fiscalización, en un segundo momento, la regularización de la deuda tributaria puede efectuarse iniciado el procedimiento de fiscalización. ¿Y cuándo se inicia el procedimiento de fiscalización? Cuando se notifica la carta de presentación en la cual se le comunica al contribuyente que va a ser sometido a un procedimiento de fiscalización y se le notifica conjuntamente a ella, a la carta, el requerimiento de documentación que el contribuyente debe presentar. Entonces, en un segundo momento, el contribuyente puede regularizar su deuda tributaria durante el procedimiento de fiscalización, el cual, según nuestro esquema, concluye en el paso 5 con la notificación de la resolución de determinación, la resolución de multa u orden de pago según corresponda. En términos del reglamento del procedimiento de fiscalización, el procedimiento concluye con la notificación de la resolución de determinación. Entonces, la regularización tributaria, a fin de evitar el inicio de la acción penal, puede hacerse en un segundo momento durante todo el procedimiento de fiscalización. Durante todo el procedimiento de fiscalización. Y en un tercer momento, la regularización podría realizarse después de concluido el procedimiento de fiscalización, pero antes de que el fiscal tome conocimiento de la comunicación efectuada por la Administración Tributaria, es decir, antes de que se eleve el informe de presunción de delito al Ministerio Público. Entonces, la cuestión acá, la cuestión a dilucidar, y es lo que es parte de lo que la Corte Suprema ha analizado, es en qué momento debe de regularizarse para que proceda la excusa absolutoria, es decir, no se inicie ningún tipo de investigación y por tanto no se deba de condenar al contribuyente. Es el momento, antes de la fiscalización, durante la fiscalización o antes de la comunicación de indicios al Ministerio Público. Eso es lo que vamos a analizar y es lo que ha analizado la Corte Suprema.
La regulación de esto se encuentra en el artículo 189 del Código Tributario. 189. ¿Qué dice el artículo 189 del Código Tributario que fue modificado en el 2012 por Decreto Legislativo 1113? Señala que no procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, no procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la comunicación de indicios, de delito tributario por parte del órgano administrador del tributo. Es decir, estamos frente a la denominada excusa absolutoria, en donde no procede que el fiscal inicie investigación, no procede que la administración tributaria y la SUNAT comunique indicios al Ministerio Público. ¿En qué casos? ¿En qué casos? En relación con deudas originadas por la realización de algunas de las conductas constituidas del delito tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria. Pero antes, tomen nota que está subrayado, antes de que se inicie la correspondiente investigación dispuesta por el Ministerio Público, o a falta de esta, el órgano administrador del tributo inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo en el que se realizaron las conductas señaladas de acuerdo a las normas sobre la materia. Entonces, de este segundo párrafo del artículo 189 del Código Tributario, lo primero que deducimos es que cuando estamos frente a la excusa absolutoria, no procede que el fiscal inicie investigación y no procede que la administración tributaria emita el informe de presunción de delito comunicando indicios de delito tributario. Segunda cuestión, en tanto que se haya establecido o el contribuyente haya incurrido en alguno de los supuestos comprendidos como delito tributario conforme a la Ley Penal Tributaria. Y la tercera cuestión es, esta regularización tributaria debe de efectuarse antes de que el Ministerio Público inicie investigaciones. Ordinariamente, la generalidad de casos que conozco, que no son pocos, ordinariamente el Ministerio Público de oficio no inicia la investigación. Normalmente la investigación se inicia ante el Ministerio Público o por parte del Ministerio Público se inicia a consecuencia de la comunicación de indicios por parte del órgano administrador de tributo. Y esto es así porque el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria establece como requisito de procedibilidad el informe de presunción de delito que comunica la administración tributaria. Entonces, por eso digo, este presupuesto de regularización antes de que el Ministerio Público inicie la investigación, ordinariamente no se da. Entonces, solo nos queda la oportunidad de regularización antes de que el órgano administrador del tributo, en este caso entiéndase la SUNAT, inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo en que se realizaron las conductas señaladas, de acuerdo a las normas sobre la materia. Código Tributario, Reglamento del Procedimiento de Fiscalización. Entonces, de una lectura rápida o de una interpretación literal, podríamos decir, bueno, si el contribuyente regulariza antes de la notificación del requerimiento y carta de presentación, se aplica el 189, excusa absolutoria. Esa es la interpretación literal. La segunda interpretación es también procede la excusa absolutoria cuando el contribuyente realiza la regularización, el pago del tributo, habiéndose iniciado el procedimiento de fiscalización aún, pero antes de que se notifiquen resoluciones de determinación o se
eleve el informe de presunción de delito al Ministerio Público. Si se regulariza ahí, también es posible la aplicación de la excusa absolutoria. Es la teoría, es la tesis que ha desarrollado la Corte Suprema sobre la base de un acuerdo plenario que vamos a comentar más adelante, porque hace referencia a que ese requerimiento por parte del órgano administrador del tributo tiene que estar vinculado o asociado a la comisión de indicios o a demostrar el ilícito tributario cometido por el contribuyente. O sea, no se está refiriendo, según la interpretación de la Corte Suprema y el acuerdo plenario que existe, no se está refiriendo al procedimiento de fiscalización común o ordinario que se realiza para determinar el tributo. Por lo tanto, si el contribuyente regulariza aún iniciado el procedimiento de fiscalización, corresponde que se aplique la excusa absolutoria. Entonces, el 189, segundo párrafo, regula esto de la oportunidad. El 189, cuarto párrafo, establece una condición. ¿Cuál es esa condición? Para que proceda la regularización tributaria y la excusa absolutoria, el pago debe ser total de la deuda tributaria. Y cuando hablamos del pago total de la deuda tributaria, incluye el tributo, los intereses y las multas. Se entiende vinculadas al tributo omitido o dejado de pagar. Está clarísimo, está claro que en estos casos, para acogerse a esto de la excusa absolutoria, se requiere necesariamente de cumplir con esta condición, ¿no? Del pago total de la deuda tributaria. Pues bien, vamos al caso, materia de análisis. Esta casación 595 del 2020, recientemente emitida. ¿Qué ocurrió en el caso? Les doy alcances adicionales a lo que ustedes pueden revisar en la casación. El contribuyente fue notificado para iniciarse un procedimiento de fiscalización, una revisión del impuesto general a las ventas, y la administración tributaria, entre otros reparos, determinó que estábamos frente al supuesto de operaciones no reales. Entonces, se inició la defensa en el proceso de fiscalización. La SUNAT envió los requerimientos haciendo las observaciones respectivas, no solo de operaciones no reales, sino que además habían otros reparos, los cuales fueron fundamentados y oportunamente fueron levantados. Y los únicos reparos que se mantuvieron fueron los de operaciones no reales. La administración tributaria hizo cruces de información, muchos de los proveedores no fueron ubicados, algunos otros proveedores señalaron que no se había realizado tal operación, y sin embargo la administración tributaria siempre se queda en el cruce de información, siempre se queda con el dicho del proveedor porque es lo que le conviene. No realiza más actuaciones, porque ya sabe que el Tribunal Fiscal va a validar en su resolución que estamos frente a operaciones no reales, porque si el contribuyente no prueba y hay un dicho de un tercero que este es el proveedor, dice que no ha habido tal operación, entonces concluye que estamos frente a operaciones no reales. Aun cuando existían medios de prueba, de las operaciones, de la realidad de las operaciones, no solo existía la factura, existían otros medios de prueba, la administración tributaria concluye que estamos frente a operaciones no reales. Entonces, sabiendo la trascendencia que hay de que cuando se llega a instancia del Tribunal Fiscal
si el contribuyente no tiene los medios probatorios que la administración tributaria quisiera que existan, porque existen contratos, existen facturas, pero ya sabemos que en el Tribunal Fiscal muchas veces, si hay falta de medio de prueba, el Tribunal Fiscal va a fallar en favor de la administración tributaria y va a calificar esto como operación no real. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que la deuda se incremente como consecuencia de los intereses y que la multa ya no sea rebajada. Entonces, en esos casos, el contribuyente, en este caso en particular, procede a regularizar y pagar la totalidad de la deuda, tributo, multa e intereses, sabiendo que si se va a una instancia de apelación ante el Tribunal Fiscal, va a perder y la deuda, el perjuicio sería mayor. Sin reconocer claramente que se está frente a operaciones no reales porque se contaban con medios de prueba, pero para la administración tributaria no eran suficientes, más aún contaba con un cruce de información de los cerca de 10 proveedores que habían, en donde el proveedor desconoce, aun cuando se le ha hecho la compra. Está la compra efectuada, el proveedor desconoce, sin embargo, está esta situación en donde la administración se queda con esa versión. Entonces, se regularizó, se pagó toda la deuda. Se cerraron los requerimientos y quedó el tema zanjado. Pocos meses después, algunos meses después, nos damos con la sorpresa de que llega la comunicación del Ministerio Público del inicio de investigación por la comisión del delito tributario. Entonces, aquí estamos frente a un dilema, y eso seguramente les puede pasar a todos, a cualquiera. O sea, la administración tributaria te fiscaliza, te hace observaciones, y tú corriges, regularizas, ¿no?, a fin de evitar cualquier otro perjuicio económico adicional de llegar a instancias del Tribunal Fiscal, y aún así la administración tributaria te denuncia por delito tributario. Es que eso es de locos, es contraproducente, porque bajo ese escenario nadie va a querer regularizar ante la administración tributaria, porque en buena cuenta implicaría reconocer la comisión del ilícito tributario que la administración presupone que existe. Entonces, ese criterio es ilógico. La administración tributaria no se puede disparar los pies, porque si denuncia al contribuyente que regulariza, si denuncia al contribuyente que rectifica, que paga su tributo, multas e intereses, entonces desalienta o desanima a que más adelante otros que quieran regularizar no lo van a hacer. Es más, resulta cuestionable porque en muchos casos de operaciones no reales, en situaciones similares y en situaciones donde la administración tributaria ha comprobado que realmente estamos frente a una operación no real, no ha denunciado. Incluso no denuncia a la administración tributaria cuando el contribuyente ni siquiera rectifica. O sea, vean, hay casos, y no lo digo por decir, los veo directamente, hay resoluciones del Tribunal Fiscal, ustedes pueden buscar, en donde los contribuyentes no han rectificado, no han pagado absolutamente nada, y la administración tributaria no ha denunciado por delito tributario. Lo cual nos sorprende, ¿verdad? Es sorprendente que la administración tributaria tenga ese poder discrecional de decir a quién denuncia y a quién no denuncia. Y denuncia al que regulariza, al que paga, pero al otro que no regulariza, que no rectifica y se manda a mudar y vende sus bienes para desaparecer, no lo denuncia por defraudación tributaria. Es raro, ¿no? Pero lamentablemente en este caso se actuó de esa manera. Incorrecta. Debería iniciarse una investigación a nivel administrativo. La misma SUNAT debería iniciar. ¿Por qué razón en este caso en particular se comunicó indicios de presunción de delito? Más aún, sabiendo que ya existía el acuerdo plenario de la Corte Suprema en donde señalaba que no correspondía el inicio de la acción penal, que más adelante vamos a comunicar.
vamos a comentar. Entonces, ¿qué dice la sumilla de esta casación? Dice, de una interpretación formal del límite temporal sobre el inicio de la fiscalización tributaria, no favorece la voluntariedad de la regularización tributaria, como tampoco incentiva el cumplimiento del pago del tributo al condenar a personas pese a que efectuaron el pago de la deuda tributaria. Cortamos ahí. ¿Qué es lo que entiende el tribunal, la Corte Suprema? Dice, no podemos hacer interpretación literal, porque si hacemos interpretación literal, no se va a incentivar la regularización voluntaria del contribuyente en tanto que habría cometido un ilícito tributario. O sea, no podemos interpretarlo de forma literal el artículo 189, segundo párrafo. Adiciona lo siguiente. Por ello, el inicio de la fiscalización no es una causa de bloqueo de la regularización tributaria. O sea, claramente la Corte Suprema señala que el haberse iniciado el procedimiento de fiscalización no debe impedir la aplicación de la excusa absolutoria y por tanto el contribuyente quede exento de cualquier investigación a nivel fiscal. Agrega que, en cambio, la determinación de irregularidades, deudas o malos comportamientos tributarios se produciría cuando se emitiera la resolución de multa. Entendemos acá que ha querido decir resolución de determinación o la resolución de informes de indicios de delito tributario. O sea, ¿qué entiende la Corte Suprema en este caso? La situación es distinta cuando terminado el procedimiento de fiscalización y se emite la resolución de determinación, entiendas de determinación no multa, como se señala en la casación, estamos frente a una situación distinta porque allí ya se sabe que hay una deuda, ya existe un acto administrativo que la respalda, o en su caso, se haya emitido el informe de indicio de delito tributario, ¿no? Que es un siguiente momento en el esquema que yo ponía, la situación 3, ¿no? Entiende que si la regularización se hace con posterioridad a ello, entonces sí cabría el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público y además la comunicación de indicios por parte de la Administración Tributaria. Esa es la sumida, en eso he concluido. Pero, ¿cuáles son los fundamentos que ha tenido la Corte Suprema para este criterio? La aplicación del acuerdo plenario número 2 del 2009, en donde se establece lo siguiente. Este acuerdo plenario señala, en el considerando 16, que el requerimiento de la administración tributaria debe ser específico, vinculado a un delito tributario concreto, enmarcado temporalmente. El bloqueo de la regularización necesita un requerimiento expreso en cuanto al delito presuntamente cometido, a la referencia de conductas delictivas que le dan por su naturaleza relevancia penal. Lo que decíamos en un inicio, ¿no? O sea, ese requerimiento al que hace referencia el segundo párrafo del 189 no es el requerimiento de fiscalización. No es. Lo que entiende el Poder Judicial es que este requerimiento debe estar orientado, ¿no?, a determinar elementos de prueba o a producir elementos de prueba que den convicción de la comisión del delito. A eso se refiere. O sea, no va hacia la interpretación literal del texto del segundo párrafo, porque dice eso desincentiva la regularización. Entonces, analiza además que cuando se modifica este segundo párrafo del 189 en el año 2012, la modificación de este segundo párrafo, ¿no?, en realidad mantiene
sustancialmente el criterio establecido en el acuerdo plenario. Es decir, no con la modificación del decreto legislativo en el 2012 se ha hecho un ajuste y ese ajuste a la ley ha tenido que o habría obligado a cambiar el criterio de lo establecido en el acuerdo plenario. No, de ninguna manera. El acuerdo plenario del 2009, la modificación es del 2012, y siendo que el texto se mantiene igual, por lo tanto, el acuerdo plenario sigue vigente. Entonces, cuestiona además la interpretación literal que realiza la Corte Superior, quien confirma la sentencia en primera instancia, ¿no? Porque en primera instancia condenan, la Corte Superior confirma la condena y la Corte Suprema cuestiona que se haya realizado esa interpretación literal, más aún cuando ya se encontraba vigente el acuerdo plenario que no había sido modificado, ¿no?, como consecuencia de la incorporación o el ajuste que se hizo al segundo párrafo del 189. Si el párrafo sigue igual, si el párrafo no ha cambiado, por tanto el acuerdo plenario se mantiene vigente. Además, la Corte Suprema hace referencia a que debería de aplicarse en estos casos el principio de lesividad que orienta el proceso penal, ¿no? Debido a que no se ha realizado la afectación al bien jurídico protegido en tanto que el contribuyente en forma oportuna, voluntaria, ha regularizado su situación tributaria. Entonces, sin duda, caso distinto hubiese sido si el contribuyente durante la fiscalización no hubiera realizado esta regularización. En suma, ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. En suma, el criterio establecido por la Corte Suprema de la República no es un criterio aislado. Ha citado otros criterios, ¿no?, o casos distintos, situaciones distintas en las que el criterio se ha aplicado, en las que el acuerdo plenario se ha aplicado y por tanto procede la excusa absolutoria. Entonces la pregunta es, ¿esto debe obligar a la Administración Tributaria y al Ministerio Público a repensar su postura? Porque en el caso en particular han sido años de toda una larga investigación para que concluya en esto con el correspondiente daño moral, porque se ha afectado la imagen de personas, con el correspondiente daño patrimonial, porque se ha perdido empleo, se ha perdido posibilidad de generar ingresos por la condena dada en primera y segunda instancia. Ha habido daño moral sin duda porque inmediatamente hubo la condena en primera instancia y la confirmación en segunda instancia. La SUNAT publicó en sus redes sociales, que se había condenado al gerente general, al gerente administrativo, al contador, y fíjense el daño causado. El acuerdo plenario estaba vigente. No había sido afectado como consecuencia de la modificación del 1113. ¿Y quién resarce ese daño? ¿Quién resarce el daño causado a las personas como consecuencia de que la Administración Tributaria denuncia a los que regularizan la deuda tributaria y no denuncia a los que, aun cuando existen elementos de convicción de que estamos frente a operaciones no reales, ni rectifican y se mandan mudar? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿No? Y tampoco olvidemos que el Ministerio Público, el fiscal, se encuentra obligado a conocer esto, su materia. Se encuentra obligado a saber que este acuerdo plenario estaba vigente y que no procedía al inicio de la acción penal. No procedía que la Administración Tributaria comunique indicios de defraudación tributaria.
lamentablemente, esto se ha hecho y como yo dije al inicio, desincentiva, desincentiva a que los contribuyentes puedan regularizar su obligación tributaria dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? Bien, creo que hemos sido claros, contundentes con respecto al tema. Sin duda, requiere de pronto que esto origine una modificación del artículo 189 para dar esta posibilidad, ¿no?, a que la administración tributaria no vuelva a cometer este mismo tipo de acciones. Igual el Ministerio Público corresponde una modificación del párrafo, ¿no? Debido a que se debe de incentivar el cumplimiento de la obligación tributaria incumplida a través, ¿no?, a través de esta regularización dentro del procedimiento de fiscalización. Pues bien, les agradezco su atención por estar el día de hoy con nosotros en nuestro programa Estrategia Tributaria. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, como es de costumbre, para tratar temas de actualidad e importancia en materia tributaria. Buenas noches.